Ahí se ve la pizarra. No todavía. A ver, un segundito. Ahora sí. Listo. Estábamos viendo el método de las corrientes de mallas, ¿sí? Habíamos visto un ejemplo. Vamos a ver un segundo ejemplo. En el método de corrientes de mallas, la presencia de fuentes de corriente suele ser en algunos casos beneficioso en el sentido de que simplifica en gran medida la solución. Sin embargo, en otros casos suele más bien complicarla un poco. Vamos a ver este ejemplo. Bien. Entonces, vean que el circuito tiene una fuente de corriente, ¿cierto? Y en él podemos identificar 3 mallas, ¿no? Aunque hay, ya habíamos visto muchas más trayectorias cerradas, solo 3 de ellas se consideran mallas. Entonces, estas 3 mallas son las que vamos a considerar para la solución. Ahora, decíamos, el método consiste primero en identificar las mallas, y ya tengo identificadas 3 mallas. El segundo paso, asignarle a cada malla una corriente que constituye incógnita en el sistema. Entonces, podría, por ejemplo, decidirme por tomar para todas las corrientes sentido horario. Entonces, a esta corriente, la corriente de la primera malla, la voy a llamar I sub 1 y es una incógnita. Sin embargo, fíjense que en esta segunda malla, en la que tengo una fuente de corriente, ya no puedo decir que esta corriente es incógnita, porque es la corriente de la fuente. Entonces, de hecho, de las 3 mallas, una ya está resuelta. La intensidad de corriente de esta malla es 2 amperes. Y nos quedaría de 3 mallas solamente 2 incógnitas. ¿Sí? La corriente de la malla 1, la de la malla 2
y la tercera malla ya está resuelta. Bien, entonces en base a esta asignación de incógnitas ya podemos plantear las ecuaciones de suma de voltajes. Debo escribir una ecuación por cada malla que contenga incógnita. La malla que ya está resuelta no la voy a incluir en estas ecuaciones. Entonces solamente escribimos ecuaciones para las mallas 1 y 2. Voy a poner nombres así. Bien. Entonces solo escribimos ecuaciones para las mallas 1 y 2. Empezaremos con la malla 1. Para escribir la ecuación lo que voy a hacer es... yo tengo problemas. Es sumar los voltajes partiendo de algún nodo en particular. No puedo elegir cualquiera, no es esto determinante. Y voy desplazándome en el sentido de la corriente de la malla hasta volver al mismo punto. Entonces, elijo este nodo y voy a moverme en el sentido horario. El primer elemento que encuentro es la resistencia de 9. El voltaje en ella, debido a que la corriente circula de izquierda a derecha, tiene esta polaridad, más por donde entra, menos por donde sale. ¿Cierto? No conozco ese voltaje. Sin embargo, puedo describirlo como el producto resistencia por intensidad, aplicando la ley de Ohm. Entonces escribiría 9 por I1. ¿No? Ya les había dicho, no vamos a incluir unidades, solamente ponemos los numerales, o si son incógnitas, la letra que le hemos asignado. Entonces 9 y 1 es el voltaje en la resistencia de 9 ohm. Pasamos, siguiendo el sentido de la corriente, a la resistencia de 7. En esta, fíjense que al ser común a las mallas 1 y 2, por ella circulan dos corrientes, la corriente de la malla 1 y también la corriente de la malla 2, pero lo hacen en sentidos opuestos. La corriente de la malla 1 va de derecha a izquierda y por eso va a polarizar positivo a la derecha, negativo a la izquierda, ¿cierto? En cambio, la corriente de la malla 2 circula de izquierda a derecha.
Entonces la polaridad es más por donde entra, menos por donde sale. ¿Estamos bien? Y 1 circula por la resistencia de 7 de derecha a izquierda. Positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y 2 circula de izquierda a derecha. Positivo por donde entra, negativo por donde sale. Ahora esta recolección de voltajes que estoy haciendo, debo hacerla tomando en cuenta el primer signo que encuentro. Entonces, para la corriente I1, encuentro primero el signo positivo, ¿cierto? Entonces voy a anotar más 7, que es la resistencia, por I1. En cambio, la otra corriente que también genera voltaje en esta resistencia tiene signo menos. Entonces la anoto como menos 7 y 2. ¿Bien? Ya sumé el voltaje en la resistencia de 7. Está compuesto por esos dos productos. Y ahora me toca la resistencia de 5. El caso aquí es similar. Tengo dos corrientes y uno va de derecha a izquierda. Y la corriente de la malla 3, que ya sabemos que tiene intensidad 2, lo hace de izquierda a derecha. Entonces debo considerar estos dos signos, ¿no? Porque me estoy moviendo en el sentido horario. Entonces anoto 5 y 1 positivo y negativo 5 por la intensidad 2, ¿cierto? Con eso ya llegué al punto de partida. Entonces se cierra esta suma y por ley de Kirchhoff esta debe ser 0. ¿De acuerdo? Entonces tengo ya la ecuación de la malla 1. Voy a proceder ahora de la misma manera con la malla 2. ¿No? En la malla 2 tengo una situación similar a la anterior. Hay 3 elementos, 2 resistencias y una fuente de voltaje. La fuente aporta con el voltaje propio. Las resistencias con voltajes que son derivados de la ley de Ohm, productos, resistencia e intensidad. ¿No? Con el signo ya sabemos cómo proceder. Entonces, en la resistencia de 6, tengo, debido a la corriente I2 que va de abajo para arriba, positivo abajo, negativo arriba. En cambio, la corriente de la malla 3 va de arriba para abajo. ¿Cierto? Y ya puedo escribir la ecuación. Malla 2. Empezaremos aquí, en este nodo. Es indistinto elegir cualquiera, ¿sí? Entonces, el primer elemento es más 6 y 2. Para la misma resistencia, como hay dos corrientes, pertenece a dos mallas esta resistencia, la otra aporta con signo negativo. Menos 6 por la intensidad, que es 2. Sigo desplazándome en el sentido horario y ahora me toca la resistencia de 7. En esta hay también dos voltajes porque son dos corrientes. Positivo con I2, negativo con
I1. Y finalmente está la fuente de 8 voltios, de la cual voy a tomar el signo que aparece primero, más 8. Asume todos los voltajes, esta suma es 0. Bien, entonces tengo ya las dos ecuaciones, una de cada malla. Ingeniero, buen día, disculpe. Dígame. ¿Cree Sí. que me puede volver a explicar en la malla número 1 por qué menos 5 por 2? No, yo entendía que era más 5. Ya, siempre voy a anotar el primer signo. Me estoy desplazando, como estoy escribiendo la ecuación de la malla 1, me estoy desplazando en el sentido horario, en el sentido de la corriente. Yo le asigné sentido horario, así que lo voy a hacer en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces empecé en este nodo con la resistencia de 9, ahí solo tengo una corriente, definido el signo porque la corriente va de izquierda a derecha, positivo 9. Bien. Enseguida viene la de 7 y aquí hay dos corrientes. Y uno va de derecha a izquierda, por eso anoté positivo 7 y 1. Y negativo 7 y 2. Lo mismo hago con la resistencia de 5. Positivo para I1, ¿sí? 5 y 1. Y negativo, ¿no? Porque la corriente de la malla de 2 amperes tiene sentido horario. Entonces entra por la izquierda, positivo a la izquierda, sale por la derecha. Y debo considerar estos dos signos, puesto que estoy haciendo la recolección en el sentido de la corriente de la malla 1. Positivo para I1, negativo para 2. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, ingeniero, ahora sí entendí, gracias. Ok. Bien, ya tengo las dos corrientes ahora, las dos ecuaciones. Esto es el modelo matemático del circuito según este método, ¿sí? Entonces lo que sigue es simplemente resolver ese sistema. Voy a primero simplificar, vean que hay 3 términos con I1. Puedo juntarlos en uno solo, 9 más 7, 16 y 5, 21. Negativo 7, el término para I2, y tengo un término independiente. 5 por 2, 10. Es negativo, va a cambiar de signo al cambiar de miembro. ¿Cierto? Entonces anoto 10. La segunda ecuación tiene para I1 un solo término, menos 7. Y 3, 2, ¿no? 2 para I2, positivo 6, positivo 7. 6 más 7, 13. Término independiente, menos 12, más 8. Eso es menos 4 y cambia a 4 positivo. ¿No? Ahora, lo que queda es resolver ese sistema. Lo voy a hacer usando la herramientita esta
que se llama Photomat. Entonces, aplicando esa herramienta, ¿no? Es una aplicación, no sé si les había hablado de ella. La pueden descargar para Android y para iOS, sirve. Se llama Photomat. Muy útil porque nos ayuda a resolver ecuaciones de hasta 3 incógnitas. Entonces la solución dice I1 es 79 sobre 112 y para I2 11 dividido 16. ¿No? Podemos hacer esos cocientes. 79 112 0,70 puede ser. Es 0,71. Y 2, 0,69. Ok. No había puesto unidades, sin embargo ya sé que las corrientes están en amperes, los voltajes en voltios, las resistencias en ohms. Ahora, con esta solución que obtuve del sistema, del modelo matemático, ya puedo desarrollar la solución completa, ¿sí? Para eso voy a volver a dibujar el circuito. Voy a hacer acá. Y aquí voy a ir marcando primero las corrientes. Y luego los voltajes, ¿sí? Entonces en esta resistencia de 5, en la de 6, 7 y 8, no hay de 8, ¿no? La de 9. Voy a anotar las corrientes, ¿sí? De manera directa ya sé que la corriente en la resistencia de 9 es I1. Ya habíamos observado aquello, ¿sí? La única corriente que circula por la resistencia de 9 es I1. Como hemos encontrado que I1 es positiva, entonces significa que hemos coincidido en el sentido de la corriente al haber asignado el sentido horario. Por lo tanto, por la resistencia de 9 circula la corriente I1 de izquierda a derecha. Su intensidad 0,71 amperes. ¿Qué ocurre con la resistencia de 5? En la de 5 tenemos dos corrientes. Por un lado está la corriente I1, ¿cierto? En sentido horario, y también la corriente de la fuente, que es 2 amperes, pero en sentido antihorario. Entonces se oponen esas dos corrientes, significa que la corriente neta en la resistencia de 5 es la diferencia de estas dos corrientes.
2 es más grande que 0,71, por lo tanto, el sentido de la corriente en la resistencia de 5 va a ser el sentido de la corriente de la fuente. Es decir, por esta resistencia va de izquierda a derecha, tiene sentido horario. Su intensidad es la diferencia de las dos intensidades. 2 menos 0,71. Eso es 1.29 amperes. ¿Estamos bien? En la resistencia de 7 ocurre lo mismo. Tengo dos corrientes, y uno por un lado y dos por el otro. Ambas son positivas, por lo tanto, según el sentido que les hemos otorgado, se oponen, ¿cierto? Entonces, en la resistencia de 7 hay dos corrientes, una de derecha a izquierda, con intensidad 0,71, y la otra de izquierda a derecha, 0,69 es su intensidad. La intensidad neta es la diferencia de las dos. El sentido, el de la mayor. Como 0,71 es mayor, va de derecha a izquierda. La diferencia, 71 menos 69 es 2, ¿sí? 0.02 amperes. Y ahora nos resta la resistencia de 6. Aquí hay dos alternativas para calcular. Tengo este nodo y también este otro, ¿sí? En el nodo de arriba tengo entrando 1,29 por la izquierda y 0,02 por la derecha. Como hay dos corrientes que entran por la tercera rama, es decir, por la resistencia de 6, tiene que circular una corriente saliendo del nodo, ¿sí? Y para que la suma sea 0, lo que entra debe ser igual a lo que sale. Si entra 1,29 más 0,02, está entrando 1,31. Eso es lo que debe salir del nodo. Decía que hay dos alternativas. La otra sería considerar el nodo de abajo. Ahí tengo la corriente I2 entrando, ¿sí? Aquí entra. Mejor lo dibujo aparte de ese nodo. Voy a poner nombre. Este que se llame nodo A, nodo B, nodo C y nodo D. Entonces voy a dibujar el nodo D aquí. En el nodo D tengo tres corrientes, ¿sí? Y dos que entra. La corriente de 2 amperes que sale del nodo. Entonces, para que la suma sea 0, la diferencia de esas dos es la que debe entrar o salir dependiendo de cuál es mayor por la resistencia de 6, ¿sí? Como salen 2 amperes y entran solamente 0,69, para que la suma sea 0, tiene que entrar una corriente que sea la diferencia, 2 menos 0,69, 1.31, ¿cierto? Que es la que hemos encontrado
en el otro nodo, ¿no? Podría ocurrir que tengamos alguna diferencia en el último decimal, ¿no? Eso se da cuando se hace redondeo. Entonces, es posible que tengamos algún error de ese tipo. En este caso, no. Bueno, decíamos solución completa. Y esta incluye corriente en cada resistencia y también el voltaje. Para el voltaje simplemente debo aplicar la ley de Ohm. Si ya conozco la corriente, nada más tengo que multiplicar por la resistencia. La polaridad la define el sentido de la corriente. En la resistencia de 9, positivo a la izquierda, y multiplico 9 por 0,71. 9 por 7, 63, ¿cierto? La resistencia de 5 entra por la izquierda, positivo a la izquierda. 1,29 por 5, 6,45 voltios. En la resistencia de 6, positivo arriba, negativo abajo por el sentido. 6 por 1,31 son 7,86 voltios. Y en la de 7, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. 7 por 0,02, 0,14, ¿sí? Bien, ya tengo los voltajes y las corrientes en cada resistencia. Si quisiera ser un poco más estricto, también debería encontrar en las fuentes, ¿sí? Bueno, en la fuente de voltaje, ya conozco el voltaje, es 9 voltios. La corriente también la conozco, es I2. ¿Sí? Es una fuente independiente, así que no interesa la corriente que por ella circule. El voltaje va a ser 9 voltios. La intensidad ya la conocemos, es I2 y esa es 0,69. En la fuente de corriente, cuya intensidad es 2 amperes, lo que nos falta es el voltaje. Ese voltaje depende del circuito, no depende de la fuente. ¿Y cómo lo encontramos? Simplemente aplicando ley de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff. Para encontrar el voltaje en esta fuente, tengo varios caminos. Voy a partir de un extremo de ella para llegar al otro. Puedo seguir este camino, ¿cierto? Este es el más corto, creo. Porque también podría ir por aquí, podría ir por aquí, ¿sí? Pero el más corto es este. ¿Qué tengo que hacer? Recorrer ese camino sumando voltaje y anotando signos, ¿no? Entonces empiezo más 6, luego viene más 7, entonces sumo esos dos. 6,45 más 7,86 hace positivo 14,31, ¿sí?
Seguramente es lo mismo si vamos por otro camino, por ejemplo, el que citaba por aquí. Más 6,39 más 9 son 15,39. ¿Cierto? Bueno, ahí hay una pequeña diferencia. Disculpe, ingeniero. Sí, dígame. El voltaje de la fuente de tensión era 8 voltios. Ah, cierto. Gracias. Ya me estaba pareciendo raro que no sume lo mismo. Gracias. Entonces aquí es 8 voltios. Ahora sí, ¿no? Ya no hay problema. Si voy por aquí, 6,39 más 8 son 14,39. ¿Ven? Ahí hay diferencia de decimales, ¿no? Es probable, como les decía, por el redondeo que hemos hecho en las divisiones. Entonces, por un camino encontré 14,31, por el otro 14,39. Son totalmente válidas las dos, ¿no? O podría tomar un promedio y darle un poco más de precisión a ese cálculo. Bueno, entonces tal vez sea 14,35, 36, no sé. ¿Se entendió el método? Ingeniero. Ok. Vamos a hacer ahora un tercer ejemplo. En este nuevo ejemplo que voy a hacer, vamos a descubrir lo que se conoce como supermallas. Entonces, no solo en el cine hay superhéroes, aquí también hay superhéroes. Y vamos a conocer a las supermallas. Este término se usa cuando en una malla, o en más de una malla más bien, no es posible escribir la ecuación de suma de voltajes, y esto ocurre por la presencia de fuentes de corriente comunes a esas mallas. Plantearemos un ejemplo. Voy a usar el mismo ejemplo anterior, nada más que voy a intercambiar la resistencia, creo que era de 4, resistencia de 5. La de 5 la voy a intercambiar con la fuente de 2. No, perdón. La de 6. La de 6 ohmios la cambio con la fuente de 2 amperes. Y se va a ver mejor. Entonces, esta es 6 ohmios. Esta sigue siendo 9.
aquí donde estaba la resistencia de 6, voy a poner la fuente de 2 amperes. ¿La 7? Bueno, no importa mucho. Listo. Entonces, lo mismo que en el anterior, pues no ha cambiado la figura. Sigo teniendo 3 mallas. Las voy a marcar. Y las voy a bautizar como malla 1, 2 y 3. Bien. Con la malla 1 no tengo ningún problema. ¿Por qué digo eso? Porque está conformada por 3 resistencias. Y los voltajes simplemente los voy a escribir como el producto resistencia por intensidad. ¿Cierto? ¿Qué pasa con la malla 2? Si le asigno sentido horario como lo hice con la anterior y la llamo I sub 2, esta que sea I1, voy a anotarla. En la malla 3 también voy a usar sentido horario y voy a llamarla I3. Aquí el problema se presenta de esta manera. Cuando me toca escribir la ecuación de suma de voltajes de la malla 2, me encuentro con que puedo escribir el voltaje en las resistencias, ¿cierto? La resistencia de 6 voy a escribirla como 6 y 2. Y en la resistencia de 5, bueno, hay 2 corrientes, haré la diferencia multiplicada por 5. Pero en la fuente de corriente, como es una fuente independiente, la intensidad no depende del voltaje, no hay ninguna relación con el voltaje. El voltaje en esa fuente depende del resto del circuito. Entonces, no voy a poder incluir el término correspondiente al voltaje de esa fuente. ¿Cierto? Puesto que aplicando el método de las corrientes de mallas, las únicas incógnitas deberían ser las corrientes de las mallas, no a ningún voltaje, ¿cierto? Entonces, para evitar ese problema que también aparece en la malla 3, ¿no? La malla 3 tiene una resistencia, una fuente de voltaje y una de corriente. Con la resistencia ningún problema. Con la fuente de voltaje tampoco. Estoy sumando voltajes, el voltaje ya lo conozco, es 8 voltios. Y otra vez el problema de la fuente de corriente. No hay relación intensidad-voltaje, entonces no me permite escribir el término que le corresponde al voltaje de esa fuente. ¿Cuál es la solución? Juntar esas 2 mallas en las que la fuente de corriente es común, porque está en una rama que pertenece tanto a la malla 2 como a la malla 3, y hacer de ella lo que se llama una supermalla. ¿Ya? Entonces, voy a juntar las mallas 2 y 3 y a esa trayectoria la voy a llamar supermalla.
Entonces, en lugar de escribir las ecuaciones de la malla 2 y de la malla 3, que no podía, voy a escribir la ecuación de la supermalla. Fíjense que si tomo esa trayectoria, en la suma de voltajes tengo como elementos resistencias, ¿sí?, y fuente de voltaje. No tengo ningún inconveniente para escribir el voltaje de cada uno de esos elementos en la suma. Bien. Entonces, una vez que identifiqué las mallas, identifiqué el problema de tener una fuente de corriente común a dos mallas y formé en esas dos mallas una supermalla. Lo que toca ahora es escribir las ecuaciones de la malla, que en este caso es la malla 1, y de la supermalla. Vamos con eso entonces. Ecuación de la malla 1. Bueno, ya sabemos eso, ¿sí? Me muevo en el sentido de la corriente partiendo de un nodo, voy a elegir este. Entonces tengo más, menos, en la resistencia de 7, tengo más por donde entra, menos por donde sale para I1. Y 3 va en sentido contrario. También debo incluir la resistencia de 5. Y 1 de derecha a izquierda y 2 de izquierda a derecha. Entonces, en la suma de voltajes, empezando de este nodo, tengo 9 por I1 más 7 I1 menos 7 I3 más 5 I1 menos 5 I2, ¿cierto? Con eso llegué al punto de partida. Esta suma debe ser 0. Hago el mismo trato con la supermalla. Elijo un punto de partida, voy a tomar este, y me muevo en el sentido horario. El primer elemento es la resistencia de 5. Aquí hay dos voltajes. El que provoca I2, que es positivo, y el que provoca I1, que es negativo. A continuación está la resistencia de 7. Estoy siguiendo la supermalla. Positivo para I3, negativo para I1. Enseguida la fuente de 8, positivo, ¿sí? Y finalmente la resistencia de 6. Hay una sola corriente que es I2, de abajo para arriba. Entonces, positivo por donde entra, negativo por donde sale, quedaría 6 y 3. Ya llegué al punto de partida, la suma es 0. ¿Cierto? Pero aquí hay un problema. Mi modelo matemático hasta aquí tiene 2 ecuaciones, pero son 3 incógnitas. ¿Cierto? ¿De dónde saco la tercera? Necesito una tercera ecuación, ¿cierto? Esa ecuación la voy a obtener de
este elemento que es común a las dos mallas, I2 e I3. ¿No? Por la rama en la que está la fuente de 2 amperes, hay dos corrientes de malla. I2 va de arriba para abajo y 3 va de abajo para arriba. Entonces puedo decir que la intensidad de la fuente es igual a la diferencia de las corrientes I2 y 3. Pero como coincide en sentido con I3, entonces la diferencia debo tomarla así. I3 menos I2, ¿cierto? I3 tiene el mismo sentido de la fuente, por eso va positiva, y 2 va en sentido contrario, por eso negativo. Bien, ahora sí tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Bien, una forma de simplificar un poco la asignación de variables es tomar para la supermalla una sola corriente. Es decir, que el número de incógnitas debería haber sido solo 2, el de la malla 1 y el de la supermalla. Pero sin olvidar que tenemos una fuente de corriente común, ¿no? Entonces, ¿cómo haría eso? Voy a volver a dibujar el circuito y así queda clara la idea. ¿Qué se fue? Bien, entonces, malla 1, incógnita, corriente I1. Ahora, de las dos mallas que componen la supermalla, voy a elegir aquella en la que coincide el sentido de la corriente con el sentido de la fuente. Entonces me voy a quedar con I3. I3 va a ser la incógnita en la supermalla. Y la otra malla la voy a escribir con una intensidad que está referenciada a través de la fuente de corriente con la incógnita, ¿no? Como coincide con el sentido de la corriente de la fuente, I3 es mi incógnita. La otra la escribo como I3 menos la intensidad de la fuente, ¿no? Eso podría haberlo obtenido de aquí, digamos, ¿no? ¿Cierto? Si de esta ecuación despejo I2, tengo I3 menos 2. Entonces ahora que he conseguido reducir el número de incógnitas a solamente 2, una por la malla 1 y la otra por la supermalla, ya solo me queda escribir dos ecuaciones, ¿sí? La ecuación de la malla 1 sería la misma que ya teníamos. 9 y 1 más 7 y 1 menos 7 y 3
cambia, ¿no? Más 5 y 1 menos 5 ya no es I2, es I3 menos 2. Y van a ser. Y en la supermalla, ¿qué tengo en la supermalla? Si empiezo aquí, 5 y 3 menos 2, menos 5 y 1, más 7 y 1, no, y 3, ¿no? 3 menos 7 y 1, ¿estamos bien? Más 8, y por último 6 y 3 menos 2. Y eso es 0. ¿No? ¿Quedamos bien? Tengo una ecuación con una incógnita, perdón, un par de ecuaciones con dos incógnitas, la primera para la malla 1, la segunda para la supermalla. Me disculpe, ingeniero, Dígame. ¿no sería más 6 y 3 en la ecuación de la supermalla? No, porque la corriente en la resistencia de 6 es I3 menos 2, ¿sí? I3 menos 2 circula de abajo para arriba, se polariza más, menos. Por eso positiva, ¿no? Y el voltaje es el producto resistencia 6 por intensidad, que ahora se llama I3 menos 2, ¿no? Ah, está bien, ingeniero. Gracias. ¿Está bien? Bueno, y ya lo que sigue es el problema del matemático. Hasta aquí el ingeniero encontró el modelo. Ahora lo llama al matemático y le dice, resuélvame esto. Bueno, antes voy a reducir un poco las ecuaciones. En la ecuación de la malla 1 tengo 9 más 7, 16 y 5, 21. 21 y 1. Y 3 tiene 7 más 5, 12, menos 12 y 3. Independiente, 5 por 2, 10, negativo. En la otra ecuación, y 1 tiene menos 5, menos 12. Y 3, 5, 12, más 6, 18. Independientes, 10, menos 8, 2, más 12, 14, ¿sí? ¿Está bien? Eso es. La solución es I1
Menos 2 sobre 39. A la vuelta voy a lavar los pies y ya se bueno. 3 dice que es 29 sobre 39. Hay un micrófono abierto. 2 dividido 39. 005. Ok. Con eso debería poder obtener la solución completa. ¿Estamos bien hasta ahí? Hagamos la solución completa. Dibujo otra vez el circuito. Bien. Entonces, encontré que I1 es menos 005, lo que significa que por la resistencia de 9 circula una corriente con esa intensidad, 005, pero en sentido contrario a la que habíamos asignado, ¿no? 005 amperes. De derecha a izquierda, no va de izquierda a derecha, porque el resultado fue negativo. La otra solución que habíamos encontrado es para la corriente I3, 0,74. Y 3 es la corriente en la malla 3, o sea que es la corriente que circula por la fuente de 8. Mantiene el sentido porque el resultado fue positivo. Ahora, en la resistencia de 6 tenía marcada la corriente 2 menos I3, ¿sí? 2 menos I3. O sea que por la resistencia de 6 circula una corriente, positivo es el signo, por lo tanto mantiene el sentido. 2 menos 0,74. Eso es 1,26. En la resistencia de 5, ¿no? Puedo dibujar ese nodo aquí afuera, voy a marcarlos. Nodo A,
B, nodo C y nodo D. Entonces, para encontrar la corriente en la resistencia de 5 me voy a referir al nodo A. En el nodo A tengo 3 ramas. Una rama que es la que corresponde a esa trayectoria, es decir, ya conozco la corriente 005. Entra al nodo. También conozco la rama donde está la resistencia de 6, ¿sí? La intensidad 1.26. También entra al nodo. Entonces, la tercera rama necesariamente tiene que salir del nodo y su intensidad será la suma de las otras dos para que la suma total sea 0. 1.26 más 0.05, 1.31 amperes. Bien, entonces esa es la corriente en la resistencia de 5. En la de 7 puedo hacer lo mismo. Está en el nodo C el problema, ¿cierto? Entonces me voy al nodo C. Aquí tengo 3 ramas. En una ya conozco la corriente, sale 0.05. También sale 0.74. Entonces, para que la suma sea 0, tiene que entrar la suma de las dos. 0.05 más 0.74. 0.79. Bien, esa es la corriente en la resistencia de 7. Ya tengo todas las corrientes. Ahora me voy a los voltajes. En la de 9 multiplico 9 por 0.05, polo positivo por donde entra, negativo por donde sale, 0.45 voltios. En la de 5, positivo a la izquierda, 6.55. La de 7 más a la izquierda menos a la derecha. 7 por 7, 49, 5. 9 más 6, 5 también. Voltios. ¿Qué me falta? La de 6. De abajo para arriba, 1.26 por 6. Positivo abajo, negativo arriba. 7.56. Listo. ¿No? Tengo ya todos los voltajes. Me faltaría el voltaje en la fuente de corriente. Ya sé cómo hacerlo, ¿no? Hago mi viaje de el nodo B al nodo D. Puedo seguir la trayectoria izquierda o la trayectoria derecha. Si voy por la izquierda, tengo que sumar menos 6.35 con menos 7.56. Eso es 13.14, ¿no? 14.11. Negativo, ¿sí? Menos 14.11 voltios. Si lo habría hecho por problema.
y sale positivo por el otro lado. ¿Alguien puede decirme dónde está el error? Disculpe, ingeniero. Sí. La dirección de la corriente de 6 ohmios no sería la otra dirección, al otro sentido. Eso lo hicimos en el nodo A, ¿cierto? Tengo que entra 005 y también entra 1.26. Son dos que entran, tiene que salir 31. ¿Por qué el sentido de la corriente de 6, en la de 6, de abajo para arriba? Porque esa corriente, yo hice al revés, cierto, tiene razón, es I3 menos 2, yo hice 2 menos I3, ¿no? Tenemos razón. Entonces esto de aquí lo voy a borrar y voy a poner como debe ser. Es 0.74 menos 2, ¿cierto? Que era I2 menos 2, o perdón, I3 menos 2. Y eso da menos 1.26, por lo tanto la corriente no tiene el sentido de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Con esa intensidad, 1.26. Entonces la polaridad del voltaje también está invertido. Positivo por donde entra, negativo por donde sale. Y esta suma que había hecho de 14 no es así. ¿Sí? ¿Qué tengo que sumar? Tengo que sumar menos 6.35 con más 7.56, ¿no? ¿Quién es más grande? El 7. Entonces resto y eso me da 1.01, ¿no? Positivo. Ahora sí, por el otro lado tengo 5.53 más 8. Es que ya no está bien el 1.31, ¿no? El 1.31 ya no está bien. Este está mal. ¿Por qué? Porque este 1.26 no entra, sale del nodo. Entonces entra 0.05, sale 1.26, por lo tanto, esta corriente también está en sentido contrario. Tiene que entrar la diferencia, 1.21.
Y ahora está mal este voltaje, ¿no? Ese es positivo a la derecha. Positivo por donde entra, negativo por donde sale. 5 por 1,21, 6,05. Bueno, ahora sí está bien, ¿no? Este otro no es así. Y aquí tendría más 6,05 más 7,56 son 13,14,61. Debería coincidir con el otro, ¿no? 5 más 8 son 13,50. Mucha diferencia, ¿no? Casi un volt. ¿Dónde está el problema? Es que este no es 14, es 13 nomás. Muy bien, estoy con la calculadora descargada, creo. 6,05 más 7,56 son 13,61. Ahora sí, ¿no? Del otro lado me sale 13,53 contra 13,61. Bueno, ya sabemos que hay siempre la posibilidad de diferencias con algunos decimales. Bueno, al margen de estos problemitas, ¿se entendió el método? Entiendo, ingeniero, eso fue de practicar ahí. Sí, yo creo que no hay más, es practicando. Entonces, bueno, esta semana no tuvimos control de lectura. Lo que sí les voy a pasar es más tarde un práctico para que vayan aplicando este método. ¿Sí? Método de corrientes de mallas, incluyendo supermallas. ¿Ya? Entonces, trabajen con esos ejercicios. El jueves vamos a seguir haciendo un poco más de esto y vamos a ver el otro método, que es el método de los voltajes de nodos. ¿Cierto? Decía que por el tema este de la dualidad, aprendemos una cosa y podemos deducir la otra, su dual. ¿No? O sea, en el tema de teoremas de circuitos y su análisis, decía que hay un mundo paralelo que nace de este principio de la dualidad. No, no es un mundo paralelo, es un mundo dual. Todo lo que aprendemos podemos deducirlo cambiando los términos por sus duales, ¿cierto? Entonces hemos aprendido corrientes de mallas. Cambiamos los términos, en lugar de corriente, voltaje, en lugar de malla, nodo. Entonces nace el otro método, el de los voltajes de nodos.
Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Bien? Entonces nos despedimos. Disculpe, ingeniero. Dígame. El voltaje, el último voltaje que calculamos, ¿no sería negativo para que la sumatoria de voltaje sea 0? A ver, un segundito. El voltaje... claro, está al revés, ¿no? Es positivo. Sí. Pues los otros dos son positivos. No, Se quedó con el otro. Se quedó con el anterior errado. Entonces, más 605 más 756 da más 1361. Que por el otro lado también es 13, pero hay una diferencia con el decimal 53, ¿no? Contra el 61. Sí, 008 de diferencia, que bueno, se acumuló por la división más los productos. Ahora sí, ingeniero, muchas gracias. Ahora sí está conforme. No, de esa manera la corriente saldría por el lado positivo, ¿no? Haciendo caso a la convención de signos, ¿no? De 2 amperios. No. Ahí el tema, como es una fuente independiente, no tiene relación con la polaridad del voltaje. Ni con el voltaje ni con la polaridad. Por una fuente de corriente puede haber voltaje con esa polaridad, así como está aquí, más, menos, pero también no habría ningún problema en que sea invertida, porque no tiene relación voltaje-intensidad. ¿Sí? Su independencia se mantiene inclusive en el tema de signos. Lo mismo le pasa a una fuente de voltaje, ¿no? Fíjense que esta fuente de voltaje, la corriente va de positivo a negativo dentro de la fuente, lo cual no ocurre en una fuente que esté conectada a una resistencia únicamente, ¿no? Si yo conecto una batería de esas de 1.5, positivo, negativo, ¿no? Con un cablecito, etcétera. La corriente circula en el sentido, si lo veo por el cable afuera, de más a menos, ¿cierto? Pero internamente en la batería va de menos a más. Fíjense que aquí esa corriente de 0,74 en la fuente de 8 por dentro está yendo de más a menos, ¿no? Eso significa que esta fuente de 8 no está entregando energía, más bien la está absorbiendo, es decir, se está cargando, ¿no? Se está cargando la fuente de 8 voltios. Debe ser una batería que se está recargando. Bien, vamos a estudiar un poquito más en detalle el tema ese de la potencia. ¿Ya? Eso lo haremos la próxima clase. Bien, entonces nos vemos el día jueves. Se cuidan.